Señal directa. Investigadores del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades realizaron en conjunto una investigación denominada Desaparición de mujeres en Jalisco desde una perspectiva racial. Una investigación sumamente reveladora en donde se da a conocer la existencia de 8 corredores de desaparición de mujeres dentro del área metropolitana de Guadalajara. Para platicar sobre esto tenemos en el Zoom a la doctora Gisela Carlos Fregoso, quien es investigadora del CUCSH y es quien coordinó esta investigación. Doctora, muchísimas gracias por aceptar esta comunicación. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias a todas y a todos ustedes y pues aquí estamos para dialogar un poco al respecto. Encantadas de tenerla, doctora, para que nos platique, mientras la desaparición de hombres, sobre todo jóvenes, que es lo que más se ha documentado y lo que más ha ocurrido aquí en el estado de Jalisco, obedece a fines de reclutamiento para fines criminógenos. Quisiera que nos comenzara a platicar a qué obedece la desaparición de mujeres, es decir, en cuestión de género, a qué se debe estas sustracciones de estas mujeres y también si nos puede comentar sobre los principales hallazgos de esta investigación. Sí, bueno, sobre las causas por las cuales mujeres jóvenes desaparecen en Jalisco, concretamente en el área metropolitana de Guadalajara, pueden ser muy diversas, ¿no? Nosotras, el equipo que está conformado, las que realizamos, digamos, esta parte de la investigación está conformada por 12 ahorita egresadas de antropología y por mí. Y no hablamos, digamos, con las familias o con las autoridades para dar pistas sobre cuál es la causa, ¿no? Pero sí sabemos por el trabajo de muchos colegas, sobre todo las familias buscadoras que se han convertido en las expertas sobre el tema, que las causas pueden ser multifactoriales y que van desde prácticas de feminicidio por parte de personas conocidas a estas mujeres jóvenes o desde el tráfico sexual, en donde la desaparición, ¿sí?, se ha convertido como en algo más muy común, pues, ¿no? No es una cosa nueva, pero se ha convertido algo cada vez, pues sí, que lo vemos más seguido, sobre todo en estados como Jalisco, ¿no? Y en el caso de la investigación que diseñé y que coordino y que llevamos a cabo junto con otras, un equipo de 6 mujeres jóvenes de la carrera de antropología de la Universidad de Guadalajara, pues trabajamos con fichas de búsqueda, ¿no? Fue una recomendación que en ese momento nos hicieron por cómo estaba la situación en el año, iniciando el año 2021. Trabajamos con fichas de búsqueda, hicimos un rastreo en redes sociales, en distintas páginas, sobre tratando de buscar pues esas fichas de búsqueda que por un lado eran oficiales, pero también encontrábamos muchas fichas de búsqueda más caseras, ¿no?, que hacían los familiares en el momento en que su ser querido, una mujer joven, desaparecía, ¿no? Dado la magnitud del problema en un estado como Jalisco, tuvimos que delimitar y nos concentramos por la naturaleza de lo que hacemos. Yo soy maestra y por maestra de jóvenes, ¿no? Delimitamos el rango de edad y nos limitamos de 18 a 26 años. Entonces encontramos 233 fichas de búsqueda caseras y oficiales. Y de esta, el dato curioso es que encontramos, digamos, en muchas redes, en páginas de madres buscadoras, etcétera, pero solamente en las páginas oficiales institucionales solamente se dijo que había 60, que se habían reportado 60 fichas de búsqueda de mujeres durante el año 2021. Es decir, el primer dato que nos sorprendió fue la disparidad de lo que estábamos encontrando por un lado en el internet y por el otro lado en los datos oficiales. Y esto nos llevó, me llevó a consultarlo con colegas que tienen muchísimo más tiempo que yo
documentando las desapariciones en México y en Jalisco, me dijeron que efectivamente había muchos errores en las bases de datos oficiales, ¿no? Y que no eran precisos, no eran exactos, sin embargo, que no había que perder de vista, digamos, ¿no? Que ahí están los datos oficiales. Entonces eso fue como un primer contraste. Y después con las fichas más caseras, ahorita ya son más cuidadosos y las fichas oficiales por cuestiones de extorsión, porque nunca falta la gente oportunista de querer aprovecharse del dolor ajeno y de la circunstancia que está viviendo una familia ante una desaparición de un ser querido. Las fichas oficiales ahorita traen menos datos, ¿no? Pero en ese momento las fichas caseras aportaban muchos datos sobre el lugar de desaparición o el lugar donde por última vez se le vio a esta mujer, esta jovencita, en los cruces de calles, en la colonia, incluso en algunas fichas decían horarios. Y bueno, dijimos, ¿qué vamos a hacer con esto, no? ¿Lo dejamos pasar o...? Y nos pusimos a buscar, ¿no? A buscar a ubicar con pins en el Google Maps dónde estaban estas desapariciones y encontramos estas grandes ocho zonas, digamos, ¿no? Por ejemplo, una que se menciona donde se documenta este trabajo que hicimos, es un libro que lo pueden encontrar ustedes en internet y lo pueden descargar sin ningún problema. Es de la editorial Claxo, junto con la Universidad de Guadalajara. Una de los grandes corredores es la Calzada Independencia. Estamos hablando en el 2021, ¿no? Y ahorita ya sabemos que el epicentro, digamos, de la Central Vieja es un lugar importante donde hay que prestarle atención, ¿no? Pero en ese momento no se hablaba de eso. Entonces, un lugar, bueno, es la Calzada Independencia y otro, por ejemplo, es la Avenida Patria, cerca de colonias como Polanquito y Echeverría. Otro es, por ejemplo, el Corredor Oriente, la zona de Oblatos, por Calzada Independencia y que salen hasta Balcones de Huentitán. Y lo curioso, digamos, ¿no? Es que poníamos el pin donde las fichas caseras nos decían que fue la última vez donde tuvieron contacto con su ser querido, esta joven o jovencita, ¿sí? Y lo que vimos fue que, pues que había cuadras de diferencia. En el caso del Corredor de Patria, si pueden ver, echarle un vistazo al material, es súper impresionante ver cómo hay cuadras de diferencia y apuntan, en el caso de los 8 corredores, apuntan a grandes rutas o vías de movilización, ¿no? Claro, Guadalajara es un caos vialmente, pero cuando, digamos, está despejado, tú puedes salir de la ciudad sin problema por ciertas avenidas, ¿no? Entonces, estas rutas, digamos, o apuntan hacia periférico o apuntan hacia, bueno, Calzada Independencia, que efectivamente también sale a periférico, apuntan, por ejemplo, en el caso de Zapopan Sur, que es el Fortín y la zona de Miramar, también apunta hacia periférico sur. Y eso nos pareció un dato que en lo personal, cuando trabajas con jóvenes y los ves a diario, y es un dato que nos pareció relevante darlo a conocer, ¿no? De manera más cercana, por ejemplo, en eventos de la universidad, etcétera, por seguridad de los jóvenes, ¿no? En general, particularmente de mujeres jóvenes. Y el segundo gran hallazgo en esta sintonía de ver qué podíamos ver en las fichas es una primera cosa, digamos, que nos llamó la atención, que ahorita lo vemos menos por la magnitud del problema, era, por ejemplo, los comentarios que había sobre las fichas cuando se trataba de color de piel, ¿no? Y en algunas fichas se le llama color de piel, se le llama tez, etcétera, ¿no? Y nos dimos a la tarea de clasificar, como yo trabajo temas de racismo y antirracismo, nos dimos a la tarea de clasificar cómo estaban, cuáles eran los números, las cifras y cómo lo podíamos cruzar con color de piel.
Y vimos que, por ejemplo, el 52% de las fichas, de estas 233 fichas, se reportaba que eran mujeres de tez morena clara, el 35% mujeres blancas, el 8% mujeres que se definían bajo la categoría de morena, el 3% morena oscura y el 2% tez clara, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir en eso en un país donde el racismo existe? Eso ya es innegable, ¿no? ¿Qué quiere decir cuando hablamos, por ejemplo, de temas como blanquedad, que no significa solamente hablar temas de belleza, quién sale en la portada de la revista tal, quién sale sobre moda? Estamos hablando que el racismo, ¿sí? O la clase social es racializada y cómo el gobierno activa todo su aparato, todas sus instituciones y las herramientas que tiene, digamos, para ver qué muchacha sí es buscada y qué muchacha no es buscada. Es decir, pareciera que hay una serie de categorización sobre qué cuerpos merecen ser buscados y qué cuerpos no merecen ser buscados. Cuando uno revisa el antecedente o los lugares o estalqueas que le llaman los jóvenes, ¿no? Estalquean, por ejemplo, empiezas a estalquear nombres de estas fichas y ves que eran muchachas, por ejemplo, de clase trabajadora, que provenían de las periferias de las ciudades o de zonas que no necesariamente son favorecidas o son zonas de privilegio o clase alta, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese momento, quizá la audiencia o ustedes recuerden, había pasado el desafortunado caso de esta jovencita Alondra Ruiz, esta chica afromexicana que desapareció y quienes salieron a buscarla fueron sus familiares y sus amigas, ¿no? Y a los días, Alondra Ruiz desafortunadamente apareció muerta, ¿no? Y en otro caso, que ojo, qué bueno que la encontraron y aquí no estamos haciendo una olimpiada de las opresiones, pero en el caso de Jalisco, de otra chica, donde también había, no se sabía de su paradero, María Petersen, inmediatamente se activaron una serie de mecanismos que qué bueno que lo hicieron. Sin embargo, lo que vemos aquí es que el sistema de búsqueda está permeado también por una categorización o por las lógicas sobre cómo opera el racismo en el occidente del país. ¿Qué cuerpos sí merecen ser buscados y qué cuerpos no? ¿Qué cuerpos sí consideran que eran honorables o que eran buenos chicos? ¿Qué cuerpos de chicas dicen, ay, se fue con el novio, espérese de no sé cuántas horas, ¿no? O qué cuerpos dicen, ay, ¿cómo que no está? Vamos a buscarlo. ¿Sí me explico? Entonces, eh, solamente como hacer notar eso, ¿no? Que esas dos cosas, ¿no? Cómo permea el racismo ante una situación de crisis, como la crisis de personas desaparecidas en un estado como Jalisco, y, y pues esto, ¿no? Estos corredores de desaparición, que no es un dato menor, ¿no? O sea, cuando tú ves qué lugares es donde estas chicas jovencitas desaparecieron, es, son áreas, digamos, que no necesariamente tienen, pues digamos, la mejor atención por parte de las instituciones estatales, ¿no? No necesariamente son áreas que han sido priorizadas, donde la policía no pasa, donde no hay servicios, donde, en fin, ¿no? Hay una serie de carencias o de situaciones de violencia que la desaparición pareciera que se convierte como en un dato más de esa violencia que envuelven lugares como La Echeverría, Polanquito, Blatos, Santa Cecilia y un montón de lugares más que por ejemplo, ahorita sabemos ya es muy conocido, han pasado varios años desde esta investigación, pero ahorita ya es muy conocido la zona de Tlajomulco, ¿no? Que en ese momento nosotras le llamamos el polígono Tlajomulco, ¿no? Porque era muy amplio el espacio en donde ocurría la desaparición de estas chicas.
Ojo, siempre con salidas avenidas y que ahorita ya sabemos que su epicentro, por ejemplo, está en colonias como Chulavista o al lado de edificios que le llaman el Chernobyl mexicano, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, es un poco eso lo que hicimos, ¿no? Investigación tan reveladora, todos estos datos pues que nos hablan de un sistema de búsqueda que está en función lamentablemente del color de piel, de los ingresos, como usted nos comenta, que es sumamente grave. Lamentablemente se nos termina el tiempo, pero seguramente estaremos en contacto más adelante porque esta investigación da muchísima luz, incluso sobre la ruta a seguir, incluso de la mano con las autoridades para poder atender este caso que ustedes ya tienen tan documentado y tan documentado. Doctora, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes, un saludo.